Hola chicos, en este video veremos el control y cambio de escenas. Para comenzar, vamos a entender de qué forma estamos trabajando. En este caso, contamos con tres escenas. La primera, nuestro menú principal, que será la primera pantalla que vea nuestro jugador al iniciar el juego. Una escena de configuración, aquí posteriormente podrá cambiar niveles de volumen, niveles de efectos de sonido, calidad de gráficos y todos los demás parámetros que consideremos necesarios, permitirle al usuario cambiar valores. De momento solo contamos con un solo nivel jugable, llamado nivel 1. Bajo esta forma de trabajar, cada elemento individual e importante tendrá su propia escena. El nivel 2 será una escena completamente independiente a el nivel 1 o al menú principal. Las ventajas de esto es que nos permite tener organizada de mejor forma todo nuestro proyecto y nuestras escenas. Otra forma de trabajar es recopilar todo en una única escena, ocultando y mostrando los elementos necesarios. Si bien trabajar de esta forma nos permite tener siempre todos los elementos a la mano, la desventaja es que nos generaría una gran lista de elementos en la ventana de jerarquía, por lo que es muy recomendable trabajar por escenas. Si necesitamos pasar valores, objetos entre escenas, contamos con diferentes técnicas para almacenar esos valores o para mantenerlos entre escenas. Regresando a nuestro menú principal y entendiendo qué vamos a realizar, vamos a programar al botón de configuración para que al pulsar sobre él nos lleve a la escena de configuración. En esta escena de configuración tenemos un botón, al cual le vamos a cambiar el texto, para que nos permita o simule el regresar a la escena de menú principal o al menú principal. Pulsando ese botón regresaremos a la escena, al menú principal, para posteriormente con el botón de jugar ir a nuestro primer nivel. Esa será la lógica que vamos a tratar de programar. Para ello comenzaremos creando un script, al cual llamaremos controlador escenas. Dentro de ese script crearemos las diferentes funciones que utilizaremos para poder generar el cambio entre escenas. Comenzaremos agregando la biblioteca necesaria. En este caso se encuentra dentro de engine.scene-management. De momento no necesitaremos ni start ni update y crearemos nuestra propia función. Es pública, no devuelve nada, y aquí tenemos un par de opciones que podemos seguir. La primera opción es crear una función específica para cada escena, por ejemplo, cambiar configuración . Aquí accederemos a la clase SceneManager contenida dentro de la biblioteca que acabamos de agregar y con la función loadScene. Aquí contamos con dos funciones, loadScene y loadScene asynchronous. Comenzando con la función loadScene, lo que nos pide es, a través
de una cadena de caracteres el nombre de la escena a la cual vamos a dirigir. Es importante que el nombre de la escena y el string que le pasemos coincidan perfectamente, tanto en mayúsculas, minúsculas. El nombre debe ser idéntico. Adicionalmente, tenemos la función loadIsIn de manera asíncrona. Lo que hace esta o la forma en la que trabajan es que loadIsIn, al momento de pulsar el botón, realizará el proceso de carga necesaria en nuestra memoria para redirigirnos a la próxima escena. Con la forma asíncrona hará el proceso de carga, pero nosotros podemos controlar en qué momento se hace la redirección, por lo cual una de las principales ventajas es que podemos estar realizando otros procesos en lo que se carga la escena. Y con loadIsIn podemos llegar a notar cierto congelamiento o pausa en la ejecución normal de la escena actual, mientras se carga la nueva escena y se destruyen los objetos de la escena actual, de la cual saldremos con loadIsIn. La forma más básica es utilizar la función simple loadIsIn. También en escenarios con muy pocos elementos o escenarios sencillos, la diferencia va a ser apenas imperceptible. La diferencia va a ser muy pequeña. La carga asíncrona nos es más útil o recomendable utilizar cuando tenemos escenarios muy pesados, en los que pueden incluso pasar varios segundos en lo que se cargan los recursos. Con la carga asíncrona podríamos utilizar alguna pantalla de carga, alguna barra de progreso que le muestre al usuario que se está trabajando en la carga de esos recursos. De momento, al ser escenas tan simples, lo más adecuado será utilizar loadIsIn. Y de esta forma podríamos seguir creando las funciones recordando que es fundamental que el nombre de la escena sea tal cual al string que le pasemos, por lo cual es recomendable copiar el texto y pegarlo como string. Y así podríamos ir creando una función para cada escena que nosotros creemos. Recordando que por cada escena creada tendríamos que actualizar este script para crear su función correspondiente. Aunque tenemos otra forma, en la cual ahora la función va a pedir un argumento, el nombre de la escena. Para pasarle ese string o pasarle esa variable como el nombre de la escena que queremos cargar. Este dato se lo tendremos que pasar desde Unity. Esto nos permitiría tener una única función para cargar todas las escenas que tengamos en nuestro juego. Probaremos las dos opciones. Con esto ya tendríamos nuestro script que nos permita el cambio entre escenas. Regresando a Unity, nuestro script para poder funcionar debe de estar en algún objeto de la jerarquía o en algún objeto dentro de la escena. Por lo cual crearemos un objeto vacío que se llamará de la misma forma controlador escenas, y este objeto vacío tendrá nuestro script. Como es un objeto que estaremos utilizando en cada una de las escenas,
de una vez lo podemos convertir en un prefabricado. Esto nos será más útil más adelante. Ahora, ¿cómo configuramos o programamos la acción? Seleccionando nuestro botón, y al ser un botón, tenemos un componente llamado button. Dentro de sus características, tenemos el evento onClick, el cual nos ayudará a poder generar acciones, o más bien reacciones, al evento click del usuario. Para comenzar a utilizar este evento onClick, crearemos una acción. Podemos crear las acciones necesarias. Un solo clic puede resultar en múltiples reacciones a ese único evento. El primer parámetro lo vamos a dejar por default, runtime only. Ahora, el siguiente campo a su derecha está deshabilitado, esto debido a que todavía esta acción no está actuando sobre ningún objeto. Vemos que lo que nos pide es un object. En este caso tendremos que pasarle todo el objeto completo, que en este caso que contiene la función dentro del script que vamos a utilizar. Queremos utilizar alguna de las funciones de cambio de escenas. Esas funciones están dentro del script controlador escenas, y ese script está dentro del objeto con el mismo nombre. Así que ese será el objeto que tendremos que pasar, nuestro objeto controlador escenas. Al pasarle ese objeto, veremos que ya se habilita el siguiente campo, en el cual veremos todas las acciones que podemos realizar sobre el objeto que le acabamos de pasar. Como este objeto es un GameObject, tenemos todos estos parámetros, o todas estas tanto parámetros, variables como funciones, que podemos modificar o que podemos acceder por ser un GameObject. Al estar en una escena, tenemos un componente transform, al cual podemos accederle a todas estas características. Ese objeto contiene un script, controlador escenas, del cual podemos ejecutar todas estas acciones. En específico, me interesa las funciones que yo acabo de crear. Como ahorita estoy configurando o estoy modificando el botón de configuración, lo que me interesa será que se ejecute la función cambiar a configuración. Como la función no tiene ningún parámetro definido, no nos aparece nada más. Y listo, con eso ya tendríamos programado, o más bien configurado, el botón de configuración. Antes de probarlo, vamos a cerrar el ciclo, ya que si tenemos una forma de acceder a la escena o a la pantalla de configuración, por lo menos debemos tener una forma de salir de esa ventana o esa pantalla de configuración. En este caso es el botón de Home, que al ser un botón tenemos el componente button con su evento onClick. Pero no siempre vamos a poder utilizar botones, o no siempre va a ser lo más adecuado. Si fuera el caso en el que queremos utilizar, por ejemplo, una imagen o algún otro elemento, tenemos un componente llamado Event Trigger. Este componente Event Trigger se lo podemos agregar a cualquier objeto, no solo a los botones. Y Event Trigger, vamos a añadir un nuevo evento, y tenemos todos estos eventos para poder utilizar. Si el cursor entra, si el cursor sale, si se pulsa el botón, si se suelta el botón, que estas dos acciones en conjunto simbolizan o representan un clic. Si se arrastra, si se suelta, tenemos todas estas acciones para ejecutar reacciones sobre ese botón. En este caso, el onClick y pointer click resultarán en eventos muy similares, cuando el usuario dé clic y suelte sobre este elemento. La diferencia es que onClick es exclusivamente de los botones, y
el pointer click de Event Trigger se lo podemos agregar a cualquier objeto. Y vemos que la configuración es muy similar. Nos pide sobre qué objeto vamos a actuar. Le pasamos configuraciones, pero no existe configuración de escenas. Bueno, como ya lo tenemos como un prefabricado, simplemente lo podemos agregar a la escena. Ahora sí, pasamos controlador escenas. De nuestro script elegimos la función que queremos utilizar, que en este caso es regresar. Creo que lo configuré mal. Sí, y separa el nivel 1. Entonces vamos a tener que utilizar el cambiar nivel genérico. Queremos utilizar entonces la función de cambiar nivel, la que pide un string. Y al tener definido un parámetro, necesitamos agregarle o necesitamos pasarle un argumento. Ahora, como nosotros vamos a escribir, es necesario que el nombre sea exactamente el mismo. Por lo cual copiamos el nombre a nuestro botón y le decimos que este va a ser el nombre de la escena a la cual nos queremos mover. Si está bien escrito, podríamos desde menú de configuración pulsar al botón configuración, nos llevaría a esta escena y dándole al botón de home regresaríamos a menú principal. Ya nos quedaría por último configurar el botón de jugar. Añadimos una nueva acción, le pasamos nuestro controlador de escenas y aquí si tenemos una función específica para nivel 1, la asignamos. Ya casi terminamos de configurar Unity. Por último, nos quedaría en Build Settings, en File, Build Settings, en la sección Scenes in Build o escenas en construcción, añadir las escenas en las que vamos a permitir la navegación, siendo menú de configuración, nivel 1, menú principal, nivel 1 y configuración. En esta lista, el único elemento que importa indiscutiblemente es el primer elemento, el que tenga el índice 0, ya que cuando inicie nuestro juego, esa primera escena es la que se va a mostrar nada más comenzar el juego. Por lo cual, lo más adecuado es que ese elemento o esa escena en el índice 0 sea el menú principal. De ahí, los siguientes elementos, si bien a través de las funciones podemos cambiar sin importar el orden, pues es recomendable también que tengan cierta secuencia lógica. Todos los niveles jugables ordenados, o las escenas de configuración juntas para mantener un buen orden. Pero la única que sí realmente necesitamos preocuparnos por la posición en la que se encuentra es la escena que esté en el índice 0. Y listo, ya tenemos configurado todo lo necesario para hacer el cambio de escenas. Como estamos en el entorno de desarrollo, no va a aplicar de momento ese orden en los elementos de la lista de escenas, ya que estaremos simulando la escena actual. Así que comenzaremos desde el menú principal. Si pulsamos sobre el botón de configuración, vamos a ver tanto por elemento en la escena, la ventana de Game y los elementos en la jerarquía, que al dar clic en configuración, cambiaremos de escena a la escena correspondiente de configuración. Al dar clic en el botón de Home, regresaremos al menú principal. Dando clic al botón de jugar, ya tendremos o estaremos en nuestro primer nivel. Detenemos la simulación y regresamos al punto que estábamos justo antes de comenzar la simulación. De esta forma podemos configurar las acciones para el cambio de escenas.
Ahorita lo hicimos con el on click de un botón. Pero eso podría ser, si la vida baja a 0, recargamos el nivel actual en el que nos encontramos, regresamos al mapa principal o al selector de niveles. Ya dependerá la lógica de su juego cuando manden a llamar a esta función. Y si ya tienen escenas muy grandes con muchos recursos o escenas tridimensionales con modelos muy pesados, ya sería recomendable utilizar la carga asíncrona de escenas para que el cambio de escenas sea un tanto más fluido, para poder mostrar pantallas de carga y permitir un cambio de escenas sin esa ralentización o congelamiento de la escena actual.